Hola, hola, hola amigos, bienvenidos como cada jueves a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, del espacio que nos encuentra con todo lo que pasa en el mundo sefaradí. A veces nos salimos un poquito del mundo sefaradí, pero siempre le pasamos cerca. Siempre con temas muy atrayentes, muy variados, a veces somos súper académicos, a veces somos muy populares. A ver acá. No, sí, estamos en vivo, ya hay gente adentro. Sí, sí, está muy bien. Parecía que había un problema, pero no, está perfecto. A ver, sí, sí. A veces hay algún problema con Facebook, pero ya está, ya están saliendo por los tres. Bueno, les decía, bueno, vamos, ya que estamos, vamos a saludar a Lili. Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto recibirlos acá en nuestros Raíces de Sefarad y que les interese todo lo que les proponemos cada jueves. ¿Y qué tenemos para los próximos acontecimientos? Para los próximos pero antes de los acontecimientos, siempre agradecer las colaboraciones. Las colaboraciones sean en contante y sonante, transferencia, PayPal, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, cualquier cosa. Yuanes, si quieren mandar, son bienvenidos para pagar los costos, son solo para los costos del mailing, de las plataformas y de estas cosas. Y también ayudan con solo... Nos ayudan si ponen like, si hacen comentarios, si lo comparten y si se suscriben a nuestro canal youtube.com/Sefarad, que eso también es de mucha colaboración con nuestro trabajo. Compartir un video, por ejemplo, eso nos ayuda muchísimo. ¿Y qué tenemos para el domingo? Este domingo tenemos en nuestra actividad Encontros del HAD, que es hablado en judeo-español, Mi Mundo, la presentación de un nuevo libro para niños con ilustraciones y palabras en ladino. Esto será en vivo con Brian Kirchen como anfitrión y Nessie Altaraz, el autor del libro. Como siempre, domingo a la 1 del mediodía, hora de Argentina, y en el anuncio aparecen horas de referencia de otras ciudades y países para que ninguno se lo pierda. Estaba viendo que Nessie, que va a estar el domingo con nosotros, mirá cómo se parece a nuestro invitado de hoy. ¿Se parece, eh? ¡Oh, verdad! Tiene aire. Bueno, y para el jueves que viene... Para el jueves que viene, espectacular también, Nebrija y su origen judeo converso, en vivo con Diego Moldes González, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Nebrija de la Universidad Nebrija. Interesantísimo porque Nebrija fue uno de los que hizo las primeras reglas del español moderno. Así que interesantísimo para todos. ¿Y para hoy? Y para hoy vamos a presentar La llama de la memoria, un documental que es el testimonio de David Galante, junto con su director, Rod Aloras, y el periodista, publicista y escritor Martín Hassan. Les voy a contar un poquito sobre cada uno. Rodrigo Aloras, que lo llamamos Rod, nació durante la dictadura militar argentina en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y en 1999 emigró a Barcelona, España, donde realizó varios cortometrajes. Desde 2005 vive en Suecia, donde rodó el ensayo Den Forklarede Ron, no sé si lo digo bien, y una serie de videos musicales por encargo. En 2018 produce, dirige, filma y edita el documental que estamos presentando hoy, La llama de la memoria, basado en la vida de David Galante, el sobreviviente que se instaló en Buenos Aires tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La película ganó en 2020 el premio al mejor documental corto en New York Movie Award y recibió otros 15 premios y menciones en distintos rubros. Y también tenemos invitado, como dije antes, a Martín Hassan, periodista y escritor argentino. Es conocido por su labor dentro del mundo de la publicidad, donde ha trabajado para importantes empresas y ha recibido varios premios. Él es autor del libro Un día más de vida. Martín es ahijado de David Galante y narra en este libro, partiendo de los testimonios y declaraciones personales de su padrino, la odisea de David, quien fuera deportado de Rodas a los campos de concentración junto a su familia cuando era solo un joven. Y les damos la bienvenida a los dos.
Hola Martín, hola Rodrigo. Hola, muy buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarnos. Bueno, digamos que Martín está en Buenos Aires y Rodrigo en la otra punta del planeta en Estocolmo, ¿no es así? No, estoy en Suecia, sí, pero la ciudad es Lund. Lund está bien al sur de Suecia, la ciudad en la que... Bien, así que te agradecemos además porque es medianoche allá, te agradecemos especialmente el aguante para llegar a esta hora. Un Bueno, placer, la un placer. intención, vamos a hablar hoy seguramente especialmente de un día más de La llama de la memoria, del film de Rodrigo, La llama de la memoria, que es un film que va a rescatar el testimonio de David Galante, pero vamos a hablar también un poco del antecedente del testimonio de David Galante, que es el libro de Martín, Un día más de vida, y vamos a ver si nos da el tiempo también para hacernos un poco de espacio para homenajearlo a David, aunque a lo largo de toda esta hora que va a durar esto, si bien vamos a hablar de película, de libro, de producción, de esas cosas, no va a ser otra cosa que un homenaje a David, en definitiva, ¿no? De quien estuvimos muy cerca. Nosotros tenemos más allá de lo cotidiano que uno puede tenerlo aquí en Buenos Aires, nosotros tuvimos el placer, el lujo, el honor de viajar con él a Rodas, así que es una experiencia única que recordaremos como uno de los capítulos más importantes de nuestras vidas. Pero si les parece, vamos a empezar con Martín. Martín, acá estamos, así te ponemos grande, así te escuchamos. Vos sos ahijado de David, y tiene relación con las familias que se conocían. Contanos de eso, empecemos por ahí. Bueno, en realidad, cuando yo nazco, mis padres dicen al chico hay que ponerle un padrino, una madrina, y David, que era muy, muy, muy amigo de mi papá lo elige como mi padrino. Y durante toda mi infancia, David era mi padrino, mi tío, me llevaba a jugar al fútbol, me regaló mi primera bicicleta, obviamente nos íbamos de vacaciones juntos con mis padres, y durante todo ese tiempo de mi infancia, David era un tío muy entrañable, yo lo quería y nos veíamos todos los fines de semana. Yo no tenía idea de que David era un sobreviviente de Auschwitz, obviamente era muy... A mis 14 años, un poquito antes, un poco antes, 13, 12, empiezo a entender y a estudiar la historia de la Shoah, y un día, hablando en casa sobre lo que estaba viendo en la historia de la Shoah, me dicen, pero vos sabés que tu padrino estuvo en la Shoah. Yo dije, ¿quién? David. ¿Qué tiene que ver? David, mi padrino, lo veo todos los fines de semana, estoy siempre con él. No, no, él es sobreviviente. ¿No viste que tiene una marca en el brazo? Y fui corriendo a verlo y le pregunté con mucho cuidado y me dijo sí, obviamente, y le dije, ¿y te puedo hacer unas preguntas? Estamos hablando del año principio de los 80. La lista de Schindler todavía no se había proyectado y la Shoah no estaba tan presente en los medios como el día de hoy. Y David Lavidar, que muy generoso, me contó su historia, me habló por partes, digamos. Yo era chico y me fue contando por partes. Pero en mi cabeza me quedó rondando la idea de que algún día me gustaría contar su historia. Tardé 20 años, pero finalmente a mis 34 y a los 80 y pico de David, juntos pudimos hacer este libro, Un día más de vida. Un día más de vida que no te llevó un día, porque estos fueron sucesivas entrevistas, creo que los sábados. ¿Cómo eran esas entrevistas? Nos juntábamos, David vivía muy cerca de mi casa y en el barrio de Belgrano, y los días miércoles a la tarde, yo salía del trabajo, nos encontrábamos en un bar que se llamaba Quincy, que ya no existe más, en Cabildo y Juramento, y yo llevaba mi grabador, ponía Playrec y charlábamos durante una hora, y yo iba tratando de conocer su historia. Yo digo que mi desafío era poder entrar en la mente de David y ver con sus ojos, oír con sus oídos,
sentir con su cuerpo, aun cuando uno sabe, como dijo Elie Wiesel, quien nunca estuvo en Auschwitz nunca podrá entrar ahí, y quien estuvo en Auschwitz nunca podrá salir de ahí. Yo sabía que era imposible, por suerte, entrar en Auschwitz, pero quería ver si podía sentir lo que David sintió, lo que David experimentó, lo que David sufrió. Y fue toda una experiencia. Durante casi un año nos juntábamos todos los miércoles y él me contaba sus historias y yo tomaba nota y escuchaba. Y después, bueno, me llevó un tiempo escuchar esos cassettes que todavía los tengo, de volver a escuchar esas historias de David. Y bueno, poco a poco fui escribiendo ese libro, que lo primero que hice fue mostrárselo porque yo sentí que yo estaba escribiendo el libro con David, no es que el libro era mío, el libro era de los dos. En todo caso, yo me tomé el trabajo de poner en un papel las historias de David. Y la verdad que fue una experiencia muy estimulante para los dos. Para David, recordar situaciones y momentos de su vida que él no recordaba y por ahí en las charlas y en los diálogos iban apareciendo. Incluso para su familia, contamos en el libro historias y anécdotas en Auschwitz que él nunca había contado, porque algunas incluso no las recordaba, y fue una experiencia muy gratificante. Obviamente después hablé con Raquel, su esposa, con Sandra, su hija, con Ezequiel, su hijo, y ellos también me fueron contando, bueno, historias de la infancia de ellos aquí en Buenos Aires con David y cómo era su vida cotidiana. Pero David es una persona tan generosa, tan abierta, tan sensible, y nunca sentí que David algo no quisiera contarme o quisiera retasear o diciendo, no, esto no lo quiero contar. Siempre fue muy abierto y muy de compartir con el mundo, porque él se tomó como una obligación moral contarle al mundo lo que había pasado en Auschwitz, porque tal como dice el libro y tal como dice en la película, cuando David es de los pocos que está en los últimos días de Auschwitz, cuando entra el Ejército Rojo y libera el campo, los moribundos le decían, David, salvate aunque más no sea para contarle al mundo lo que a nosotros nos hicieron. Y el libro y la película es de alguna manera continuar con ese testimonio que David dio durante tantos años de contarle al mundo qué pasó en Auschwitz. Sí, digamos que David era de los preferidos, digamos, de quienes difunden la Shoah, porque tenía esa afabilidad, esa cercanía con el público, entonces siempre buscaban a David para dar los testimonios, porque eran los que más sensibilizaban a la gente. Yo sé que ha ido no solo en el marco de judíos, fuerzas armadas, policía, escuelas, y en todos lados se repetía esto que estás diciendo, abierto, contando todo, y contándolo no golpeándose el pecho, sino siempre rescatando de cómo pudo salir adelante, cómo muchas veces sobrevivió de casualidad, bueno, por esto que después da el nombre al libro de Un día más de vida, cómo había que luchar cada día para tener un día más. Así que era eso. Fíjate que te pasó a vos recién y a mí me pasó recién, que estamos hablando en tiempo presente, David. Pues David justo iba a remarcar eso, estaba esperando un espacio para decirles a los dos que lamentablemente no lo tenemos más físicamente a David, pero todos sentimos que está con nosotros. Todo el que pasó cerca de David y tuvo algún contacto con él, creo que dejó tanta huella en cada uno de nosotros que seguimos pensando que está, lo sentimos cerca. Así que bueno, bienvenido sea que lo tengamos tan presente, ¿no? Así es, y la verdad es que a pesar de todos los sufrimientos y todo esto, no podemos dejar de recordarlo con alegría, con una sonrisa, con su bonachón que era. Siempre David fue muy, muy optimista, muy generoso, muy de buen humor, que uno se imagina que en un sobreviviente de la Shoah, una persona y con justicia podría estar enojada con el mundo y regañando, y David siempre regalaba serenidad, regalaba amor, regalaba alegría, a pesar de que, y como vos dijiste muy bien, Marcelo, él contaba que en Auschwitz a lo único que podían aspirar era, cuando se levantaba a la mañana, él pensaba, ojalá llegue vivo a esta noche, y cuando se iba a dormir, él decía, ojalá amanezca con vida a la mañana. Durante los 6-7 meses que él estuvo dentro de Auschwitz,
su único deseo era poder tener un día más de vida, y como él decía, no se podía pretender nada más porque era un campo de exterminio. David había entrado en Auschwitz para ser exterminado, y de casualidad, durante 6-7 meses no lo pudieron exterminar, y por eso nos pudo contar a todos este testimonio tan valioso, y Rodrigo y yo nos tomamos esta obligación en nuestras vidas de que todo el mundo sepa quién fue David Galante. Está muy bien. Te hago una última pregunta para no comernos todo el tiempo con el libro, así también dedicamos a la película. Se me ocurre difíciles esas entrevistas donde tenías que usar la racionalidad para comprender y repreguntar y grabar y sacar los datos con la emoción de lo que estás sintiendo, de lo duro, de lo heroico, de todo lo que iba contando. ¿Cómo manejabas eso? Ahí voy a lo personal tuyo. Mira, a ver, lo conocemos todos muy bien a David y por suerte podemos tratar con él. David te hacía todo fácil. David, la sencillez y su buena voluntad para colaborar con todo te hacía todo fácil. A mí lo que me pasaba y que realmente me emocionaba profundamente era que cuando David me contaba cosas, me decía, esto que te voy a contar no lo conté nunca porque no me lo acordaba y ahora me lo estoy acordando, yo sentía que estaba frente a un testimonio de la historia invalorable. Digo, es la primera vez que David le cuenta a alguien en todo el mundo esto y me lo está contando a mí, ¿no? Y era una emoción sentir que algo que había sucedido en Auschwitz hacía 50 años y que permanecía, como casi todo lo que pasó en Auschwitz, más allá de los pocos testimonios que han sobrevivido, pero casi todo lo que pasó en Auschwitz quedó en Auschwitz. ¿Sí? No. Sí. La mayor parte del 1,5 millones de personas que murieron en Auschwitz, sus historias quedaron ahí. Solamente conocemos una mínima parte, pero que esas mínimas partes David me las haya contado a mí, me producía una emoción y un compromiso y una obligación para con el mundo, de decir, esto tiene que conocerse, esto el mundo lo tiene que saber. Y eso realmente era algo muy emocionante. Yo soy de emocionarme fácilmente, pero estás adelante de un pedazo de la historia, te está contando, cuando David te dice, yo estaba en el momento que las tropas del Ejército Rojo entran por primera vez al campo y atraviesan, y éramos pocos los que estábamos en un estado físico como para poder recibirlos de pie. Los que estaban tirados en el piso. Decía, yo estaba parado, les hacía señas, y ellos entraban, o sea, estaba frente a un momento de la historia increíble, inexplicable. Lo que los soldados rusos, David me decía, mirá que los soldados rusos venían de ver cosas tremendas, pero cuando veían lo que había en Auschwitz, se descomponían, vomitaban, no podían creer lo que habían visto, y venían de estar 5 años en la guerra más sangrienta del mundo. Pero Auschwitz era absolutamente inclasificable. Y que David te contara eso en primera persona, sin lugar a duda, es algo que te llena el alma, algo que te fortalece como persona y algo que te da una sensibilidad, una perspectiva del mundo muy especial. Con lo cual, creo que todos estamos eternamente agradecidos a David por habernos compartido su vida y su tiempo. Tal cual. Tengo mucho más para hablar con vos, Martín, pero vamos a repartir un poco. Lo que sí, vamos a recomendarle a todo el mundo que lea el libro, porque después está que lo alistan en el Ejército Rojo, de cómo viaja como polizón a la Argentina y termina en la cárcel. Bueno, todo eso está en el libro. Yo estaba viendo que para los que están, nosotros tenemos mucho público que no está en la Argentina, está disponible en Amazon carísimo, $51, algunas versiones más baratas usadas. Está carísimo, pero bueno, en Amazon está. Y para los que están en Argentina, aparecen unos cuantos usados. Aparecen algunos que se pueden pedir porque está agotado el libro, pero Martín tiene algunos que los pueden comprar aquí, o acá tenemos el mail de Martín para que quieran contactarse con él para adquirirlo. Todavía queda algunos porque son los restos, los que quedaron, porque es un libro, tuvo 4 ediciones. 5 ediciones, sí. En realidad yo me tomé la tarea de siempre volver a reimprimir. Ya las últimas son reimpresiones caseras, igual en muy buena calidad,
pero porque siempre la gente me pide, y no tenés un libro, y me pone muy mal porque para mí es contar la vida de David, entonces siempre vuelvo a reimprimir. Yo cuando la gente digo, lo cobro para poder volver a hacer más impresiones y que cuando la gente me pide el libro siempre haya, así que... y acá en el Centro Cultural lo tenemos agotado, vamos a comprarte algunos para tener aquí también para la gente. Sí, bueno, verdad. Tuvo una edición en España el libro también, existe la edición española, yo lo encontré en redes, la edición española, viajamos con David a presentarlo a Madrid y a Barcelona, la verdad que fue también una hermosísima experiencia. David que fue recibido por los reyes de España y en particular por la reina Sofía, y se pusieron a hablar en griego con la reina Sofía. Exactamente. Así bueno, me quedaste, mira, ahí me están hablando de los cassettes que tenés, de las entrevistas, así que te voy a tirar una idea de unas cosas que yo estoy trabajando mucho, que son los podcasts. A ver cómo eso se puede convertir en podcast. Ahí te tiro el desafío y ya hablaremos. Dale. Justo iba a comentar que entre las cosas tan valiosas, además del libro, quedaron esos testimonios grabados para escuchar la voz de David contando, y me parece bárbara la idea de que a lo mejor lo podemos convertir pedacitos de historias en podcast, para que la gente escuche de primera mano. Pero exacto. Bueno, vamos a ver sobre el documental que también plasma la vida de David. Y para eso lo tenemos a Rodrigo acá. ¿Quién más que él para contarnos sobre eso? Bueno, buenas noches, buenas tardes. Quería agregar un par de cuestiones en torno a lo que veníamos charlando ahora, que venía contando Martín. Lo último que dijimos son esos cassettes. Yo recuerdo que en el proceso de empezar a diseñar la película, que fue un proceso que no lo planteé desde un comienzo así, sino que en un comienzo la idea fue entrevistar a David. Luego fue creciendo, se fue gestando la idea de hacer un film, algo más sustancioso, porque ya el testimonio lo meritaba. Pero en ese proceso, yo me contacté con Martín, por supuesto, y recuerdo que Martín, me pasaste muchas cintas, muchos tapes de video, en los cuales hay material muy valioso que finalmente yo no usé en la película porque terminé optando por, entre otras cosas, un criterio que consistía en solamente incluir material que saliera de mi cámara. Y esto aplicaba sobre todo a material de archivo de Auschwitz, con una excepción puntual que tiene su justificación. Pero quiero decir, al margen de que finalmente yo elegí usar solamente material mío, hay material tuyo, Martín, muy bueno. Recuerdo sobre todo uno que me impresionó mucho, que tenía muchas ganas de usarlo, pero finalmente no lo utilicé, que es una conversación que tenés vos con David en el avión, sentados en el avión, donde inclusive hablan sobre Dios. Bueno, me vino a la memoria ahora, a medida que te iba escuchando, me surgían muchos pensamientos a modo de conversación con tu relato, ¿no? Con tus respuestas. Bueno, está el desafío lanzado porque es valiosísimo eso. Rodrigo, contanos cómo se te ocurre hacer la película, cómo empieza, cómo conociste que había un tal tipo sobreviviente y que daba para el testimonio. Bueno, por suerte eso quedó registrado, está premeditadamente contado en la película, ¿no? El momento en el que yo me entero, gracias a, no está especificado, pero bueno, hay una amiga, un contacto de Facebook, que ni siquiera era una amiga, sino que yo no la conocía personalmente, que publica una entrevista de Galante. Y yo en una pausa del trabajo, estoy con la computadora, me siento a tomar un café y leo esta entrevista poderosa, muy llamativa, con el agregado de que sobre el final yo me entero que David vivía. Al principio leo la entrevista como impactado con estos testimonios que a veces uno llega a conocer, pero este era muy particular. Cuando veo que David Galante estaba vivo, entonces ahí impulsivamente casi, desde ya movido por un interés audiovisual, de documentar algo relevante o de documentar algo que me justificara el acto de producción. Bueno, encuentro ese material y digo, ya mismo lo tengo que llamar a este señor para tratar de llegar a él en sitio. Luego veremos qué se puede hacer, ¿no? Pero en principio fue esa iniciativa. Lo curioso, lo gracioso es que en primera instancia, cuando yo llego a contactarme
David y sus familiares, sobre todo pienso ahora en Raquel, en su mujer, La esposa. en la esposa. Cuando yo me encuentro con ellos, quiero de alguna manera darle un poco más de credibilidad a mi proyecto y les digo que vamos a hacer una película, porque el material lo ameritaba, pero internamente para mí ya la película era tener ese testimonio registrado en cámara, y luego no había un luego, en el sentido de que yo sabía que seguramente derivaría en algo, no sabía qué. Sabía que ese material tenía que estar disponible y registrado audiovisualmente, ¿no? Teniendo la posibilidad de verlo a David. Y en esto hago un paréntesis para volver a otra cuestión que hablábamos recién, que tanto vos, Marcelo, como Martín en algún momento hablaban de David en presente, en tiempo presente. Y de alguna manera a mí me parece que, porque me sucede a mí también, que una posibilidad que nos brinda el documental o el audiovisual es ver a la persona en el tiempo presente. Entonces, cuando yo lo estoy escuchando ahora, pongo la película esta noche y lo escucho a David decir algo, lo estoy escuchando en tiempo presente. Es David quien me está hablando desde ese registro y me dice, mira, a mí me pasó tal cosa, atención con tal cosa. Entonces, de alguna manera, el acto creativo me parece que trae a la vida a aquellos que ya no están. Es una manera, como el libro de Martín, de mantener viva a la persona. No resulta tan errado pensar en la persona en el tiempo presente. Pero bueno, Sí, volviendo digámosle a toda la gente que para el final les vamos a dar la dirección donde pueden ver completa la película. Al final les vamos a dar la dirección. Genial. Si te parece, antes de ir avanzando, porque tengo muchas preguntas para ti, vamos a ver el tráiler de 2 minutos. Así Dale. la gente ya se va metiendo en de qué se trata. Nice. Había turistas que venían y tiraban monedas al mar. Y nosotros nos tirábamos de la orilla al mar recogiendo las monedas a medida que iban cayendo. Hasta que viene una comisión de la solución final, que lo llamaban. Una comisión de oficiales nazis que vienen a Rodas para llevarnos. Hicimos un viaje de Rodas hacia Auschwitz de 25 días. Bueno, en el camino murieron montones de gente, ¿no? Gente enferma, ancianos, todo. Pero este viaje de 25 días para llegar hasta Auschwitz y llegar ahí y después matar casi todos de entrada, ¿qué sentido tenía? ¿Para qué llegar hasta ahí? Cuando te preguntan por qué te salvaste. Y bueno, esto es lo que no sé. Tuve mucha suerte yo, porque me ayudó mucho la suerte en todos los pasos que di. Hay una mano que a lo mejor me ayudaba siempre, me sacaba de los peligros de la muerte, que uno no sabe. Qué lindo volver a escucharlo y verlo. Sí, Qué emoción. Sí. Cómo se lo extraña, realmente. Sí. Quienes vimos la película sabemos que has hecho un gran trabajo, has reflejado a David. Uno no solo lo ve en una pantalla, lo vive, lo siente. Yo ya estoy entre la emoción y la piel de gallina. Y has hecho, Rodrigo, un gran trabajo. Contame, porque necesariamente tus entrevistas tuvieron que ser personales y vos estabas en Suecia. ¿Cómo fue esa conexión? Primero fue una conexión telefónica, dar con el teléfono de David, que era dar con la persona que le había hecho la entrevista. Empecé a llamar al portal que había publicado la noticia, luego di con la fotógrafa, que fue la que me consiguió finalmente el teléfono de la casa. Así que hablé con la hija de David, con Sandra,
y luego hablé acto seguido con David, o viceversa. Hablé primero con David y luego él me pasó con Sandra. Así fue en realidad. Donde les conté esto que te decía, ¿no? Que había dado con ese testimonio y que tenía el deseo de registrarlo, de ponerlo frente a una cámara y hacer con eso, hacerlo circular. Así que se fue. Pero tuviste que venirte a Buenos Aires, vos estabas claro, en Suecia. Exacto. Vos sos rosarino, no sé, a veces vas para Rosario. Sí, todos los años paso muchos meses en Argentina al año. ¿Y la película lo hiciste en un año todo junto o fueron sucesivas idas y vueltas? Fueron muchos años, porque en principio yo llego a Argentina y acto seguido a la semana ya estoy en la casa de David para hacer la primera entrevista. Y luego en esa misma semana concretamos otra entrevista más. Me puede fallar la memoria, puede ser cuestión de semana o de meses, pero en ese mismo viaje, digamos, hicimos una nueva entrevista. En realidad fue un encuentro donde David despachó todo. Eso también es lindo contarlo porque tampoco es que nos reunimos tantas veces. Sí, lo fui a ver muchas veces, pero de grabar, de filmar, fue una noche en su casa, tarde-noche, que se hizo de noche, y luego yo fui volviendo para filmar fotografías, para filmar a Sandra en determinada acción o para filmarla a Raquel. Fui volviendo, pero la entrevista principal es una, y luego un detalle así al pasar, todo el testimonio que David me da, o el mayor testimonio, todo lo que me cuenta es cuando llega a Auschwitz, o más bien cuando se lo llevan de Rodas, en esta comitiva, cuando se lo llevan hasta los últimos días de Auschwitz. Y cuando a mí se me ocurre entonces, bueno, ahora vamos a agregarle el rayo de sol a la historia, si bien lo tenía ya en su relato, pero digo, bueno, contemos cómo era antes, ¿no? Para tener un contexto, como me preguntaba Martín la vez pasada en la presentación de la película, para tener el contexto general, digo, David venía de un paraíso, entonces ese contraste había que mostrarlo. Contemos un poco cómo era antes la vida y después en Buenos Aires. Entonces, cuando voy a filmar el antes y el después, el fuera de Auschwitz, lo hacemos en el balcón de su casa con la arboleda, como al aire libre, ¿no? Como un poco para tener ese contraste también. Todo lo que sucede fuera de Auschwitz lo vemos en el balcón de su casa, al aire libre. Y sentado en el sillón nos cuenta su experiencia de Auschwitz. Así que fueron 2 entrevistas, volviendo a tu pregunta, 2 entrevistas puntuales, largas, y después visitas donde yo iba agregando algunas cosas. Me volví a Suecia, al año siguiente volvía con ideas nuevas para decirle a David, contame esto que por ejemplo, me cuenta, perdón que vaya así un poquito mezclado, pero me voy acordando de cosas. En una de estas llamadas telefónicas desde Suecia, yo lo llamaba a David a Buenos Aires y para ver cómo estaba y contarle cómo iba el proceso. Y me cuenta en una de estas llamadas telefónicas que se acordaba, que no me había contado, de un viaje, en este viaje de tren, donde había una mujer que intentaba amamantar a un niño, pero no tenía leche. Esto está en la película. Entonces, bueno, yo inmediatamente ya anotaba eso porque sabía que cuando volvía a Buenos Aires tenía que pedirle que eso también me lo contara en cámara, ¿no? Así que así fueron las idas y venidas. Sí, David tenía mucho ejercicio de contar, pero siempre aparecían cosas. Esto que decía David, Martín. Él se enteró cosas de él, de un libro que escribió un tercero, un amigo de él. Leyendo su libro se enteró cosas que le había pasado a él y que él no recordaba para nada. Corrado Saralbo. Exactamente, de Italia. Sí. Digamos, David aparece nombrado en un libro, en una historia que él no recordaba. Así es. Sí, totalmente. ¿Cómo parece mencionado, no? Porque realmente la imagen que Corrado Saralbo es un ingeniero de Milán a quien de alguna manera David le salva la vida. Pero David, en su relato de Corrado Saralbo, cuenta algunas cosas en que lo ayuda. Decía, Corrado Saralbo me quería como un hijo. Cuando nosotros vamos a España a presentar el libro, alguien le dice a David, ¿vos sabías que Corrado Saralbo escribió un libro en los 60? Y David dice, no tenía idea. Entonces alguien le consigue el libro. Y cuando leemos, lo lee David en italiano y nosotros nos lo traducen, las cosas que Corrado Saralbo cuenta de David lo ponen como un héroe, como que David estaba ayudando a los moribundos en esos últimos días que no tenían agua ni comida,
y David ya estaba mejor y salía a buscar agua y comida para los moribundos y realmente hay una imagen de David que todavía es más espectacular que la que nosotros damos de él realmente, ¿no? Y ese era el testimonio de un sobreviviente con él. Sí, porque normalmente lo tenemos como tímido, oculto, sin asomarse mucho, y de repente nos encontramos con acciones heroicas cuando iban a la casucha donde resacaban no me acuerdo qué, cuando nadie los veía. Hay realmente acciones súper heroicas, sí, sin duda. Lo que pasa es que él lo contaba de una manera tan sencilla que a veces uno lo dejaba pasar, pero cuando ponías atención al hecho que estaba contando y él se minimizaba en su papel, como que bueno, como que fui y lo hice, y cuando te ponías a pensar decías, pero esto es algo que no hace cualquiera. Exponerse de una manera o sacrificarse por los otros o mirar que no solo él comiera sino que comiera el de al lado, y así muchas cosas que él contaba las tomábamos al pasar, y solo cuando te parás a lo mejor en una parte del libro o cuando recordás algo que te contó y decís, uy, esto no es tan sencillo como lo contó él, tan humilde. Tal cual. Rodrigo, unos aspectos técnicos, porque cuando estuve mirando un poco la ficha técnica, cosa que nunca le había prestado mucha atención, encontré que la música es de tu hermano, y encontré que tu hermano es un gran músico muy conocido. Yo dije, bueno, puso al hermano a que le dé una mano con la película. Literalmente, es un gran artista. Mucho más allá de eso. Sí. El trabajo que hizo Gonzalo es descomunal, verdaderamente. Yo pensaba el otro día, también en la conversación que teníamos con Martín y con Gonzalo, rememoraba un poco el proceso y sí me acordaba que esto que yo les decía al comienzo, que en principio era un registro audiovisual, que yo le iba a dar forma y demás, pero sí me acuerdo el momento que Gonzalo me pasa el archivo con la música, con el trabajo sonoro, que él lo trabaja por su cuenta en su casa en Argentina, y yo en Suecia esperando que me mande el material. Cuando yo agrego la banda sonora a la película y por primera vez tengo la experiencia de ver ese trabajo con el que estuve trabajando a lo mejor 2 años, y le pongo ahí, cuando escucho, cuando veo, mejor dicho, la película con la banda sonora, ahí me di cuenta que teníamos un trabajo superlativo más allá del testimonio, ¿no? Eso está, claro está. No, por en cuanto a la creación artística, cuando aparece el trabajo sonoro, ahí cerró todo, la verdad que sí. Sí, agrego una cosa, Marcelo. Sí. Para quienes vayan a ver la película, presten especial atención a la banda de sonido y a la música, porque realmente tiene una capacidad de generar climas duros, difíciles, complejos, que aportan muchísimo a las imágenes. Muchísimo. Realmente es espectacular. Bueno, la banda de sonido de la película ha ganado premios también, ¿no, Rodrigo? Así es, en Florencia, en Italia, mejor diseño sonoro. Para los que nos están mirando ahora y para los que van a ver esto en vídeo después, les contamos que al final les vamos a decir dónde ver la película, porque vi algunos ahí con alguna inquietud, pero la van a poder ver. Sí, absolutamente. Y también, sumado a esto que decís con el tema de la música, es una película para ver más de una vez. Porque la primera vez no vas a prestar atención a la música, porque David se lleva todas las estrellas. Sí. Y de a poco vas descubriendo, y la vez de vuelta y descubrís otras cosas. Aún los que conocemos el testimonio y que lo sabemos de memoria, sí, cada vez que se ven cosas nuevas. Es interesante que lo digas, Marcelo, porque a mí me sucede, yo trabajé como digo, fueron 4 años quizás. Y yo, como veías en la ficha técnica, estuve a cargo de la edición, es decir, que fui yo el que se sentó frente al material a compaginarlo y demás. Es decir, que pasé millares de horas sobre el trabajo. Y me reconozco como una persona exigente, y a su vez que tengo la facilidad de cansarme. Y no me cansé nunca de ver este trabajo. Lo he visto millones de veces y lo sigo viendo y me sigue pareciendo muy efectivo en todo sentido. Vuelvo a la cuestión sonora. Me parece bien el llamado de la invitación de Martín a prestar atención, porque hay algo ahí que funciona de cualquier manera, por más que uno no le preste atención, pero cuando pones la oreja en una segunda vez que ves la película, te das cuenta de todo lo que está sucediendo ahí, muy en consonancia con el relato, con las imágenes.
muy fino. Ahora te hago la misma pregunta, o más o menos la misma pregunta que a Martín. Estar horas y horas delante de la pantalla, editando, viendo una persona que cuenta su sufrimiento, te destruye. ¿Te pasaba Bueno, eso o podías no, desenchufarte? no me sucedió eso. Sí, desde ya me lloré la vida mucho. Me Claro. emocioné muchísimo. Pero la verdad es que no me hizo daño. Al contrario. Eso es David. Eso no te pasa con otros testimonios. Lo que estás diciendo define a David. Claro, eso me han dicho. He hablado con Paola Falico, por ejemplo, también aparece en la película, que trabajó con muchos testimonios sobrevivientes, y sí, todo el mundo rescata eso. Digamos, déjame contar que Paola es parte de un proyecto Aprendiz de la organización Generaciones de la Shoah, donde los sobrevivientes le cuentan a alguien todo su testimonio para replicar el testimonio, ¿no? Para hacer su continuidad en una persona. Entonces así cada año, no sé si lo siguen haciendo el proyecto Aprendiz, pero hay unos cuantos que se le pega al sobreviviente para captar todo ese testimonio, y bueno, también aparece en la película de Rodrigo. Yo tengo ganas de escuchar un poquito más a David. Tengo un avance de 4 minutos y medio. Bien. Vamos a escucharlo y después seguimos, ¿sí? Dale. Mi nombre es David Galante. Soy oriundo de la isla de Rodas. Somos descendientes de aquellos judíos expulsados de España durante la Inquisición. Formamos una familia de padre, madre y 5 hermanos. No, era un chico muy marrullero, digamos. Hacía muchas travesuras de esta edad de chicos, hasta que viene una comisión de la salvación final, que lo llamaban. Una comisión de oficiales nazis que vienen a Rodas para llevarnos. Hicimos un viaje de Rodas hacia Auschwitz de 25 días. Bueno, en el camino murieron montones de gente, ¿no? Gente enferma, ancianos, todo. Pero este viaje de 25 días para llegar hasta Auschwitz y llegar ahí y después matar casi todos de entrada, ¿qué sentido tenía? 3 hermanas y un hermano fueron a trabajar. Mi padre y mi madre ya directamente los eliminaron. Pero de las 3 hermanas, ninguna de las 3 pudo sobrevivir. Nunca supe qué pasó. Trabajando, de enfermedades, de trabajo, de frío, nunca llegué a saber. Me llevaron a una barraca donde había chicos. Después supe que este era el campo donde Mengele venía todos los días con otros oficiales, elegían unos chicos, de estos chicos que estaban ahí de 8 o 10 años, para hacer experimentos con los órganos de los chicos. Íbamos con un carro, tirado por nosotros con sodas, ¿no? Y cuando pasábamos a la vuelta, cerca de la cocina de las mujeres nos tiraban un pedazo de pan o una papa. Un pedazo de pan o una papa era un día más de vida. Cuando te preguntan por qué te salvaste. Y bueno, esto es lo que no sé. Tuve mucha suerte yo, porque me ayudó mucho la suerte en todos los pasos que di. Hay una mano que a lo mejor me ayudaba siempre, me sacaba de los peligros de la muerte, que uno no sabe. Cuando vinieron los rusos, nosotros los vimos de lejos, decimos seña, que estábamos vivos. Y ellos se acercaron y cuando vieron este episodio así de tantos muertos, tantas cosas, los mismos rusos no aguantaban
se descomponían, vomitaban. Se ponía a ver a rusos que se ponían a llorar de ver espectáculos. No es que no hubieran muertos porque estaban en la guerra, pero ver esto era una cosa que no lo podían digerir, no lo entendían. ¿Cómo puede ser que hayan hecho esto? Nuestra misión es mantener viva la llama de la memoria y no olvidar estos genocidios de terror que han dejado un agujero negro en la historia de la humanidad. Y tenemos que seguir luchando, transmitiendo, testimoniando en todo el mundo, porque cuanto más gente conozca lo que ocurrió, menos posibilidades hay de que se vuelva a repetir. No te escuchamos, Marcelo. Culpa de mi congestión que tengo que toser, cada tanto me muteo. Decía que lo tenemos todo el tiempo con nosotros, a David. ¿Tienen algo más para contar de la experiencia con esto? ¿Alguna anécdota en particular? Yo quiero hacer una pregunta. Dale. Y quería preguntarle a Rodrigo, no sé si la podés contestar así, de repente, pero ¿qué te cambió escuchar la historia de David? Porque todos nosotros, bueno, Martín lo conoció de chico, nosotros lo conocimos de jóvenes, era un integrante de la comunidad Shalom, a la que nosotros íbamos de adolescentes también, así que lo cruzábamos, lo conocíamos. Al principio tampoco conocíamos su historia, pero después era como un personaje, una personalidad dentro de la comunidad y crecimos con eso. Pero vos que lo conociste después, ¿te atravesó, te cambió en algo? Sí, fue un cambio muy grande en varios aspectos. Rápidamente te respondo al primero, que tenía que ver con mi necesidad personal de encontrar un estímulo para hacer un trabajo que realmente me significara existencialmente necesario, ¿no? Es decir, que para empezar, encontrarme con David fue una especie de ángel que me impulsó a un proyecto que me llevó 4 años de trabajo apasionado, del cual estoy agradecido de por vida, porque es justamente eso a lo que aspira, o a lo que aspiraría, según mi punto de vista, cualquier artista o artesano. Tener una materia con la que uno pueda y desee y necesite todos los días sentarse a trabajar y pulirla y seguir trabajando hasta que eso tenga que ser dado por terminado. O sea que por un lado fue un motor vital que a mí me cambió la vida por eso, ¿no? Porque no es poca cosa encontrar un proyecto de este tamaño y de esta importancia, de esta relevancia. Sí, no sé si habrá otros, pero quiero decir, para mí es una bendición. Digo, una temática más importante, más trascendente, más relevante. Pero luego está el factor humano, y es que a una edad ya avanzada mía, ya de adulto, encontrar sin buscarlo y totalmente fuera de contexto familiar y de amigos, un alma como la de David, fue como hacerse una gran amistad nueva, ¿no? Esas personas que con suerte uno se cruza por el camino, que te hacen apreciar, que te hacen ver de alguna manera, y pondría un punto ahí, que te hacen ver. Yo la verdad es que esto también lo dijo Martín temprano cuando decía que él quería ver, en algún momento quiso ver a Auschwitz con sus propios ojos, y David te hacía ver no solo el horror, que eso ya es justamente el trabajo al que se dedicó él, sino lo más interesante para mí, que es la potencia de la vida. David me enseñó, o enseñó de enseñarme, de mostrarme, una potencia vital, asombrosa, afirmativa, ¿no? Como desde el horror y de una experiencia tan traumática y irreversible,
se puede abrazar a la vida y ser un espíritu alegre y contagiar alegría y vitalidad y demás. Fue como una enseñanza que me llevó ya a tumba, ¿no? Así que ¿Cuál era tu contacto con el Holocausto antes de esto? tenía el conocimiento, por llamarlo de alguna manera, escolar. Es decir, se conocía perfectamente la catástrofe, no es una catástrofe, la masacre, el horror, pero no había conocido nunca alguien que haya estado cruzado, atravesado de tal manera. O sea que no estaba al tanto perfectamente, pero jamás me imaginé que iba a ser una temática con la cual yo iba a convivir 4 años de mi vida, todos los días, infinidad de horas por día, ¿no? Se convirtió en mi día a día. El testimonio, bueno, tanto del libro como del documental, como de muchos testimonios que él dio, nos muestra también ese don que tenía él y esa fuerza vital de no perder la humanidad, ¿no? Ante tanto horror, porque él salió de ahí y sabemos que todos salieron muy afectados, pero él, como decís vos, y también Martín, no perdió la humanidad, él siguió siendo una persona tierna, pensando en cosas lindas, más allá de todo lo que él había pasado, que mismo que lo contó él, seguro que muchas cosas no nos contó. Muchos horrores no nos enteraremos nunca. Pero tiene esa fuerza vital que uno podía sentir al lado de él, que nunca la perdió, y eso no es tampoco algo muy común. Yo tengo 2 videitos Sí, Martín, perdón. No, sin lugar a duda, David es una persona totalmente fuera de lo común, más allá de que desde ya todos los sobrevivientes de la Shoah son personas fuera de lo común. Pero David, a ver, para mí David me tuvo en sus brazos el día de mi Brit Milá, con lo cual mi cercanía con él es muy grande, pero con cualquier persona que yo hablo y lo conoció a David de grande, te dice, David es alguien especial porque tenía una serenidad, tenía esa calma, tenía un aplomo. Y a veces hay 2 cositas que quiero mencionar, 3 si me dan el tiempito. Sí, la primera es, y esto lo concienticé mucho tiempo después incluso de que salió el libro, es cómo pudo David durante 50 años tener Auschwitz dentro suyo y no contárselo al mundo, ¿no? Porque David empieza a dar testimonio casi 50 años después de haber salido de Auschwitz. ¿Cómo Auschwitz está dentro de un ser humano 50 años y no sale? Y eso es algo terrible. Él contó eso algunas veces. Él contó que la gente cuando quiso empezar a hablar, al principio, cuando llegó, la gente no lo miraba bien, lo pensaban, bueno, no está bien de la cabeza por lo que pasó. Sí, claro, y eso lo hizo cerrarse. Dijo, para seguir viviendo tranquilo y hacer una vida normal, con familia y con hijos, esto hay que enterrarlo dentro de uno mismo. Él cuenta que él saca todo a la luz después de la película La lista de Schindler, y ahí se dio cuenta que el mundo estaba preparado para escribir, para escuchar esto. Es que durante 50 años el mundo no quería escuchar lo que tenía para contar, y 50 años después, de golpe, un día, el mundo le dice, contanos, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien que durante 50 años te dijeron, no lo cuentes, ahora te dicen, contame, dale, ahora tengo ganas de escuchar? 50 años después. Hermosa esta foto, Marce, que pones. Ese es el día que a David le entregan en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el premio de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, personalidad destacada. Y bueno, nada, es el abrazo que nos damos ahí en el escenario, donde estaba presente, digamos, todos la plana mayor de la función. No, pero aquí estoy. Volví. Sí, afortunadamente tuvo muchos reconocimientos en vida. Yo recuerdo ir a su casa y la mesa ahí preparada, con medallas, con todo, ha tenido sus reconocimientos. Yo decía que tengo un par de videitos de nuestro viaje
que debería reeditarlo porque está hecho en el 2008 y está medio con poca calidad y el sonido hay que mejorarlo. Pero son dos videitos que para mí son muy importantes. Uno es cuando entramos con él al edificio de la aeronáutica donde fueron confinados los judíos para luego llevarlos en los barcos a Auschwitz, primero a Atenas, al Pireo y luego a Auschwitz. Y el otro es cuando él busca su casa y de repente dice, es por acá, y empezamos a perseguirlo. Entonces, no me puedo olvidar de esa emoción que tuvimos recorriendo con él, pero además quiero decir que esos dos videitos son parte de más de 16 horas de video que tuvimos con él en la isla de Rodas, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a ver primero el de la Armada. Se escucha más o menos, pero lo van a interpretar bien. Es la orden que nos dieron, que teníamos que salir todos de casa, con nuestras joyas, nuestros bienes. Una vez que entramos ahí, no podemos salir más. La de entrada, Sí. la puerta de entrada. Y acá estaban todos los alemanes controlando, así vamos. Nos sacaban todo lo que teníamos, lo metían adentro. Y así, pues al día siguiente llamaron a los hombres, las criaturas y todo, y fue puro engaño hasta el final, hasta llegar a Auschwitz. Decían siempre que nos iban a llevar a trabajar, y llevábamos la plata para el trabajo, y llevábamos una cosa, y así nos tuvieron de mentir. Algunos fueron por allá por la izquierda, que hay algunas habitaciones. Claro, otros fueron arriba. Otros fueron para arriba. Nosotros justamente fuimos arriba. Ustedes llegaron y... Bueno, nosotros cuando llegamos aquí, fuimos directamente, después que nos sacaron todo, fuimos directamente al primer piso. Al primer piso. Vamos al primer piso. Había algunos que se quedaron acá, otros fueron al primer piso y otros fueron abajo, al sótano. ¿Cómo cuántos había acá? ¿Qué sé yo? Podemos ser 20, no sé. 20 tirados acá. ¿Y las ventanas cómo estaban? Las ventanas no, pero están arregladas. Antes eran ventanas más chicas. Eran ventanas más chicas que estas. Eran diferentes, están cambiadas ahora. Me acuerdo que por las ventanas se tiraban las joyas, se tiraban. Algunos tiraban las joyas por la ventana. Y también por el baño. Por el baño. Y acá también está arreglado. Mucho, sí. Estás Listo, ahí estamos. Decía que esto es un resumen del edificio ese tan emblemático que hoy es una escuela de turismo. Y bueno, el otro videito que quería mostrarles, que es más cortito todavía, es el cuando de repente él dice, es por acá, y empezamos todos a seguir para que él encuentre su casa. No, no es este, perdón.
Él no nos daba bolilla, de repente desapareció, empezó a ir como un autómata para allá. Acá encontré mi casa. Acá encontré. Acá justo al terminar esto. ¿Ah, sí? Acá Vamos, mi casa. vamos. Vamos. Adelante. Todo esto era el Mitiris. El Mitiris se llamaba. Pero no vivía gente acá. Que era un callejón, Era una callecita media de secundaria. La casa es ahora un restaurante. Claro. Era mi casa. Vamos a esperar sentado, vamos a esperar. Era toda mi casa acá, tenía 2 pisos, arriba está la muralla, está la calle de arriba, acá todo esto cayó con la bomba, cayeron y cayó toda esta parte, cayó la muralla también, y se veía de allá, cuando venía se veía el mar directamente. Cuando venimos a buscar la casa no la encontrábamos más. Eso fue después de que estuvieron afuera. Claro, estuvimos afuera porque los bombardeos ya fuimos. Y al día siguiente bajamos a la ciudad para ver a la casa y ya la casa no estaba. Se había destruido todo. Había quedado todo deshecho acá. Y al día siguiente ya nos llevaron al campo y no pudimos ya ver nada. Pero tuvimos un día para ver la casa destruida. Y ahí al día se veía todo el mar. Por eso ahora cuando estamos en el hotel escucho el mar cuando las olas del mar en el hotel de acá me hace recordar cuando vivía acá en el segundo piso que veíamos el mar y sentíamos el mismo ruido de aquel entonces. Es volver a vivir, a recordar. Quería poner esto porque quería, como les decía, dejar para el final un homenaje a David, aunque todo el tiempo le hicimos un homenaje como corresponde. Estamos pasando de tiempo, Lili, ¿no? Pero yo quiero que leamos los comentarios, porque hay cosas tenemos mensajes y comentarios. Sí. Vamos a ver, vamos a leer un poco de comentarios. Bueno, Nelson, que estaba desde temprano saludando desde Colombia. Tema imperdible, seguro que sí. Lili, ¿querés seguir con los comentarios? Sí, Treviño Garza nos dice, gracias Martín, Rodrigo, Liliana y Marcelo por hacer posible la difusión de este tema. Saludos desde México. Adrián nos dice, don David Galante, de bendicha memoria, que en Ganeden esté. Débora Serrat, saludos desde Córdoba, Argentina. Patricia Pinela, gracias a Martín y a Rodrigo por contar la gran historia de David Galante. Te mandamos un beso, Patricia. Lucien Beraja, saludos desde San Pablo, Brasil. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Patricia nos dice, Martín tiene una decena de mini cassette con las entrevistas que le hizo durante años a David. Fue muy movilizante para todos. Débora Serrat dice, muy interesante, muchas gracias nuevamente. Adrián pregunta dónde se puede ver el film. Ahora lo vamos a contar. No, la plataforma es gratuita. Sí, es gratuita. Ahora lo vamos a presentar. Adrián dice, excelente presentación, muchas gracias a todos y todas. Como objetivo tengo leer el libro Un día más de vida y ver la película La llama de la memoria, Shabbat Shalom. Bernard Miller, gracias y felicidades desde Londres por todo el trabajo tan importante y por hacerlo compartido con nosotros. Patricia nos dice, gracias, hermoso todo este recuerdo. Sí, y vamos porque están todos esperando esto,
En YouTube simplemente van al canal de La Llama de la Memoria. Simplemente van, tengo por acá escrito, acá está la dirección. La Llama de la Memoria. youtube.com/@la llama de memoria, lo van a encontrar y lo van a encontrar en 3 idiomas. El subtitulado, o sea, está hablado por David en castellano. Sí, pero las versiones en inglés, por ejemplo, todo el texto, la información está todo en inglés, lo mismo la sueca, así que lo recomiendo ir a prestar atención a eso. Tal cual, así que directamente en YouTube, así que hoy ponen en YouTube, dura 40 minutos, si mal no recuerdo. 40 minutos, Marcelo. 40 minutos, así que es una película que uno, si una película triste uno diría que no la vean a la noche, pues se van a acostar, pero la verdad que el mensaje es tan de vida que se puede ver emocionándose y no deprimiéndose. Sí, coincido. Sí, tal cual. David es tan maravilloso. David es tan maravilloso que uno ve una película sobre la Shoah y termina de ver la película y se siente esperanzado. Y esa es la magia de David Galante. Él te daba eso, seguro. Totalmente, los invito a comprar el libro. En el libro está todo lo que pasó después, toda la parte de Argentina, que hay cada anécdota hay ahí también. Así Imperdible. Que sí, vayamos por todo ese lado. Rodrigo, la próxima, esto hay que convertirlo en miniserie, 6 capítulos de 1 hora. Sí. Yo creo que podría ser una muy buena miniserie. Es buena idea, Marcelo. Vamos a tomar nota. A veces con los recursos que se usan hoy en día de crear sobre la historia, o sea, que esté basada en la historia, aunque no la reproduzca totalmente, pero me parece que, bueno, ahí tenés el desafío, a Martín bien. Con los podcasts y a vos con la miniserie. Aunque Marcelo es especialista en tener ideas y darnos trabajo a todos. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias, los felicitamos por estos maravillosos trabajos, tanto el libro como el documental que presentamos hoy, los apreciamos muchísimo y nos parece que la gente lo va a apreciar tanto como nosotros y les agradecemos mucho que estuvieron acá. Bueno, Martín está en Buenos Aires, es una hora razonable, pero Rodrigo está de madrugada ya prácticamente. Es la una. No, pero muy agradecido yo, permitan decirlo, que muy agradecido por la difusión que ustedes hacen, por el amor que le ponen, la verdad que por haber insistido, porque esto en realidad lo íbamos a hacer antes, yo tuve alguna complicación, gracias por la mano y por el tacto, el gusto. Si David hizo todo lo que hizo, ¿qué nos vamos a frenar nosotros por las complicaciones que aparecieron, no? Bueno, ¿nos vamos? Muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Bueno, les recordamos a todos que nos vemos el domingo en Encuentros de Aljad, una actividad que tenemos en Ladino, donde se presentará el libro Mi Mundo, junto con el autor Nessi Altaraz, estará el anfitrión que hará la entrevista, el doctor Brian Kirchen. Esto, como siempre, los domingos a la 1 del mediodía de Argentina, y en el flyer tienen horarios de referencia de otros lugares, y el próximo jueves los invitamos a ver Nebrija y su origen judeo-converso. En vivo desde España estará Diego Moldes González, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Nebrija. Como siempre, a las 7 de la tarde, todos los jueves, estamos aquí. Chau, nos vemos en cada momento y en cada momento también en sefarad.com, por supuesto. Chau. Adiós.